Bueno, buenos días. Muchas gracias a ANFAC por contar con nosotros para hablar hoy sobre algo que se ha repetido durante toda la mañana, que es hay mucha gente mirando a la infraestructura. No es solamente la energía que están presentando, es la infraestructura que hace que la electrificación, y hablaremos de la electrificación y otras alternativas, pueda darse en los camiones, en los autobuses, de forma efectiva, que pueda crecer a la velocidad a la que se está exigiendo que crezca. Entonces, hoy el título del día es sobre movilizar un país, movilizando un país. Y efectivamente, literalmente, esta industria mueve al país, mueve sus mercancías mayoritariamente y mueve a sus personas, al menos en la parte colectiva. Estamos hablando de un sector, el sector de movimiento de mercancías, que representa en torno al 5% del PIB español, que da trabajo a cientos de miles de personas, que genera unos ingresos para el Estado de más de 15.000 millones de euros y que mueve, estas son cifras que dentro del sector se conocerán más o se entenderán mejor, más de 300 millones de toneladas kilómetro en España. Dentro del reparto de cómo es ese movimiento de mercancías, y esto es importante, para qué se puede electrificar antes y qué se puede electrificar después, yo quiero ver esa parte que es mayor del 15% en cuanto a kilómetros, a toneladas kilómetro, que es dentro de los municipios y entre municipios, que es de muy corta distancia, que es distribución cercana, que es lo que pensamos que hay que atacar primero y electrificar. Posteriormente podremos atacar el resto de tipos de movimientos, los movimientos interregionales, los movimientos internacionales. Estábamos viendo también en la presentación de ACEA, de Tomás, que España tiene muy baja penetración en vehículos electrificados de alto tonelaje, y uno de los motivos es porque la cantidad, lo comentaba con el compañero del asiento de al lado, de Michelin, uno de los motivos es que tenemos una cantidad de movimiento internacional que es muy superior a muchos de los países que están muy electrificados en alto tonelaje. Entonces, tienen muchas más dificultades las empresas españolas que utilizan esos camiones para exportar y las empresas logísticas que ponen esos camiones para exportar la mercancía. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande, teniendo en cuenta que somos uno de los principales países exportadores de Europa y tenemos mucha dependencia en poder sacar esos productos a través de los camiones. En cuanto al movimiento de viajeros, es muy asombroso también, por otra parte, la cantidad de movimiento que tenemos aquí. Tenemos más de 40 millones de viajeros por kilómetro por carretera, pero cuando nos vamos al nivel urbano e interurbano, más de 2.700 millones de viajeros al año están optando por movimiento en autobús. Eso es más de la mitad de todos los movimientos en transporte colectivo en España. Es decir, moviendo un país es literalmente moviendo un país. Esto es un poco el punto de partida por el que queremos empezar. Se ha hablado de varios tipos de tecnología hoy. Nosotros lo que vemos es electrificación y lo que vemos es electrificación con baterías. Otras alternativas, y también se comentaba hoy, es muy fácil en el vehículo ligero, hay otras consideraciones, es muy fácil en el vehículo pesado. O funciona o no funciona, o sale o no sale. Y hay algunas alternativas de las que se ha hablado hoy, que desde nuestro punto de vista no sale económicamente por costes operativos. Hay otras alternativas que no hay suficiente de esos tipos de combustibles también para soportar toda la descarbonización. Si hablamos de descarbonización, nosotros lo que pensamos es que la electrificación con baterías es lo que puede cubrir, obviamente, prácticamente todo el vehículo ligero y el vehículo pesado, no con la tecnología actual necesariamente el 100%, pero la tecnología de baterías tiene una capacidad de desarrollo pendiente y una capacidad de desarrollo que estamos viendo en presentaciones todos los días, todos los meses, sobre nuevas densidades, nuevas tecnologías que van a facilitar todas esas electrificaciones con mucha más velocidad. En cualquier caso, hay que ser pragmáticos y el título de la presentación hoy es industrializar esta electrificación y para industrializarlo hay que analizarlo, hay que ver cuáles son los pasos, cuáles son los ataques que hay que hacer a las cosas primero y las cosas que hay que dejar para después para cuando sean viables. En cualquier caso, ahora mismo estamos en una posición de combustibles fósiles donde
Tenemos una dependencia energética externa, en general en España, del 70%, pero en concreto de combustibles fósiles estamos hablando del 66%. La factura en el 2025 de combustibles fósiles o derivados de combustibles fósiles, estamos hablando de 1,4% del PIB. Este año no sé cuánto va a salir, pero no va a ser 1,4. Van a ser esos 70.000 millones, van a estar rozando los 100.000 millones, dependerá de cuánto dure la inestabilidad geopolítica, pero más peso al PIB, más peso a las familias, más peso a los transportistas y más peso a las familias indirectamente por el mayor peso a los transportistas. Y además, dentro de todas esas emisiones finales, los consumos finales de energía, que tiene solo el 12% de toda la generación de CO2 en España, es por el transporte pesado y por los autobuses. Mueven muchísimo, pero es una de las actividades que más CO2 genera y conviene atacarla, y si somos capaces de atacarla adecuadamente, vamos a meterle un bocado muy grande a las emisiones de CO2. Para nosotros la solución es la electricidad. Los vehículos eléctricos consumen en torno a 3 veces menos de energía primaria. Vamos a reducir mucho la dependencia energética. Además, esa energía la podemos generar en España, la podemos generar con fuentes renovables. El coste por kilómetro. Hablaremos de consideraciones también del coste de los vehículos y otros costes que aparecen, pero el coste por kilómetro se puede reducir entre un 50% y un 70%. Eso ataca a inestabilidades como las actuales, los costes que ya estamos pagando, los potenciales costes. También me gustaría señalar que alternativas de biocombustibles están sujetos a las inestabilidades, porque al final es un sustitutivo de los combustibles fósiles. El combustible fósil sube, el biocombustible sube. Entonces, no nos vamos a quitar la ligazón económica solo con los combustibles fósiles, o van a estar muy correlados con lo que pase con los biocombustibles, van a estar muy correlados con los combustibles fósiles. En cualquier caso, podemos ahorrar mucho en la operación. Y, por último, cada vehículo eléctrico que sustituye un vehículo de combustión está ahorrando un 85% con el mix actual. No estoy hablando de 100% de energía renovable que se pudiera alimentar. Con el mix actual, un 85% de las emisiones. Cuando ponemos a la vez las exigencias sobre vehículos y las exigencias sobre desarrollo de red, estamos viendo que, a pesar de que no se diseñaron a la vez, está adelantadas las exigencias sobre la red. Esto quiere decir que la red, y así lo vemos nosotros y así tiene que ser, la red tiene que facilitar que posteriormente, en los años posteriores, los vehículos puedan irse electrificando. Y hay que cumplir con lo que se pide para la red. Aquí tenemos dos problemas. Una primera pregunta es suficiente esta red para los objetivos que tenemos en la parte de arriba? Podemos debatir al respecto. La segunda, ¿estamos cumpliendo o es posible cumplir hoy en día con estas exigencias de desarrollo de red? Pues al menos hay que intentar facilitarlo y no estamos teniendo facilidades para cumplir con ello. Entonces, los desarrolladores de infraestructura tenemos mucha responsabilidad y la sentimos nosotros también. Parece que todos los dedos acusadores están sobre los fabricantes. Los desarrolladores de infraestructura tenemos mucha responsabilidad para que suceda la electrificación de los vehículos. Lo que estaban comentando antes, no son cifras públicas, cada sitio que mires se va a decir una cosa diferente, pero ese consenso de en torno a los 100 puntos de recarga reales en España, esto es un informe de AFO, más o menos actualmente dedicados para camiones, parece que anda por ahí. Se ha crecido mucho en red para vehículos ligeros, eso ya no es un problema del viaje, tienes muchísimo acceso a puntos de recarga, no están anunciados, ¿vale? Pero los hay. Pero la realidad, y lo tenemos que reconocer, es que no hay suficientes puntos para transporte pesado. Quizás sí hay suficientes puntos para el transporte pesado que se está vendiendo hoy en día, pero desde luego que no hay suficientes puntos para el transporte pesado que queremos que se venda en los próximos años. Y aquí hay muchas claves que son puntos diferentes, con mucha más potencia, con mucha más necesidad de fiabilidad, pero la gran clave de todos estos puntos es tener una red de distribución accesible que
a la que podamos conectar esos puntos de recarga. Porque podemos poner puntos de recarga, ya lo veremos en la siguiente diapositiva, pero es que necesitamos enchufarlos a algún sitio, ¿vale? Nosotros personalmente en Iberdrola y a través de nuestra compañía Iberdrola BP Pulse desarrollamos red de alta potencia y sí que tenemos unos 175 puntos accesibles para transporte pesado, pero accesibles para transporte pesado, y como se ha comentado, a veces es solo la tractora, a veces no, las maniobrabilidades no son las mejores y os reconozco aquí que tenemos en torno a 25 puntos de recarga que son con su espacio exacto, bueno, correcto, accesibilidad buena para camiones. Estamos trabajando en ello, pero hay cosas que nos está costando llevar a cabo. Si llevamos el AFIR más o menos a… ¿Y esto qué significa en puntos de recarga? ¿Qué podemos esperar de puntos de recarga en los próximos años de aquí a 2030? Pues más o menos entre 200 y 300 puntos de alta potencia para el año que viene y entre 1.200, 1.600, depende de cuántos MCS queramos poner por las potencias de las estaciones para 2030. ¿Es esto suficiente para que se venda la cantidad de camiones, que son los que principalmente van a ser estos puntos, y que todos esos camiones puedan repostar? Quizá no lo sea, y este es el debate que anticipaba antes. Quizá tenemos que pensar en que deba haber más puntos de recarga. Es cierto que los puntos de recarga de muy alta potencia en muy poquito tiempo, en media hora, pueden servir muchos kilómetros a un camión, pero el debate del objetivo, si es suficiente para lo que lo podemos tener, pero el problema es que nos va a costar muchísimo llegar a este objetivo. Y nos va a costar muchísimo llegar a este objetivo porque, aunque hay algunos planes para incentivar con 200 millones para el cumplimiento de AFIR con el MOVES Corredores, estas inversiones son muchísimos más millones que esto, es muy relevante, pero aunque las queremos hacer y aunque hay ahora actores muy relevantes, aquí en España nuestra compañía, Iberdrola BP Pulse, pero otros grandes competidores en España estamos trabajando en desarrollo de estaciones para transporte pesado. Hay iniciativas también, digamos, a nivel consorcios internacionales que también están entrando en España. Os voy a decir una cosa que nos pasa también en las estaciones de transporte ligero. Nosotros, hacer una obra de una estación con 10, 15, 20 puntos de recarga de muy alta potencia nos puede llevar 2 meses. Solo, ¿vale? Tener la potencia que va a hacer falta para esto, 5, 6, 7, 8 megavatios, depende de la estación, pero que estamos hablando de estaciones que van a ser entre por 5 y por 10 las estaciones más grandes que estáis viendo ahora mismo en la carretera para vehículo ligero, eso lleva muchísimos años a nivel de tener acceso a la red. Hay que hacer subestaciones nuevas, hay que hacer líneas kilométricas, hay que pasar por todos los campos del mundo. No queremos poner, o querríamos, pero no se necesita una estación de este tipo donde hay la potencia normalmente. Se necesita en el kilómetro 357 de lados, que no sé dónde está, pero ahí, porque es donde hace falta para que paren los camiones. Y ahí no hay nada. Y el no hay nada… Poner una estación de estas es como montar un pueblo de la nada con decenas de miles de casas y llevarle la energía a ese pueblo de decenas de miles de casas y lo queremos para dentro de 2 años. Y eso, si queremos que suceda, que se puede hacer, necesitamos… Me da lástima que muchas veces la administración se vaya de este tipo de eventos y no escuchen estas cosas. Necesitamos que nos permitan, y sobre todo las distribuidoras, adelantar inversión. Necesitamos que se permita hacer mucho más rápido toda la parte de red. Se están dando incentivos al desarrollo de la infraestructura, pero ¿y qué pasa con esa red que necesitamos que de hecho se desarrolle previamente? Necesitaríamos que esa red se estuviera construyendo ya, incluso antes de hacer los proyectos de las estaciones. Porque necesitamos para 2030 quizá no tener 1.600, necesitamos tener 2.000 o 3.000 puntos de recarga. Porque España tiene una situación muy concreta de muchísimos camiones de largo recorrido que, si hay capacidad de carga, van a poder electrificar. Porque ahora, estoy ya con poco tiempo, ahora veremos qué se puede hacer, pero lo que nos queda pendiente. Entonces, en cualquier caso, el autobús es un caso ya de éxito en la parte urbana. En la parte urbana se está vendiendo en torno a un 40% de autobuses y tiene un uso perfecto.
los recorridos diarios son perfectos, los tamaños de batería son adecuados, además retiramos CO2 y emisiones locales de las ciudades, que es donde más impactan, y el TCO es bueno. Esto es el caso de uso perfecto. Todas las ciudades ya deberían estar incorporando 100% de autobuses eléctricos. Muchas ya lo hacen. Esas penetraciones son de países nórdicos. Hay una parte de camión en la que sí se puede trabajar, y se puede trabajar ya porque funciona, que son esos camiones que hacen cosas parecidas a esos autobuses que sí funcionan, que son los camiones fundamentalmente de menos de 16 toneladas. Hay dos mundos: el camión de más de 16 toneladas, para el que tenemos que trabajar muy duramente en equipar las carreteras, porque esos no los vas a ver en la Castellana, y el camión de distribución local, muy regional, muy interurbano, muchas veces rígido, pero hasta 16 toneladas, donde tiene muchos beneficios. Y el principal beneficio es que todos los días normalmente duerme en el mismo sitio y tiene muchas horas para recargar. No hace falta tanta potencia, no hace falta tanta inversión en infraestructura, es muy predecible, tiene una operación muy repetitiva y, además, el TCO para este tipo de camión sí sale. Entonces, no intentemos comernos la tarta de una sentada, partámosla en trozos y comamos los trozos más apetitosos, los que tienen el mejor glazing, y dejemos para después los trozos más difíciles, porque necesitamos tiempo para construir. Entonces, en cualquier caso, este año apunta que no mejoramos, pero estamos teniendo en este segmento ya un 8% de penetración, que es representativo. Estos son eléctricos puros. Los ligeros eléctricos puros no es mucho más alto del 8% del 25%. Creo que los puros terminaron en torno a un 11% en los ligeros. Entonces, no está tan lejos y aquí está entrando muy bien y tiene un uso muy, muy claro. Y sí que quería terminar con el TCO, porque podemos hablar de camiones caros, que lo son, pues en torno a 2,5 veces actualmente. Otros beneficios: pues es energía barata, es energía estable, es energía que no depende de qué pasa en Irán o en otros sitios, se puede ahorrar un 50%, los mantenimientos son reconocidamente más baratos, hay unos costes que de repente aparecen, que es una infraestructura que sobre todo en tu depot puede que necesites invertir en ella, y hay sobre todo cambios operativos. Pero hay que minimizar y hay que atacar las partes que tienen menos cambios operativos, como las distribuciones urbanas que estábamos hablando antes. En cualquier caso, en muchos sitios se está diciendo que el TCO ya sale, en otros sitios no, va por segmentos. Yo me creo bastante este informe de la Agencia Internacional de la Energía, en el cual estamos cerca en la Unión Europea de tener un TCO medio en camiones en 2024, se espera que esté por debajo en 2030, una paridad de TCO en el año 27, pero como el TCO no es homogéneo en todos los segmentos y en todos los camiones, sí que hay zonas donde el TCO ya es mejor y ya es más barato el camión eléctrico que el camión de diésel, que sería el punto rojo, ¿vale? Entonces, ataquemos eso, que además es más viable, que además es más fácil, que además es más rentable. Eso es un poco el mensaje que queremos hacer. Las flotas tienen que ir a las rutas con el TCO en caja, los fabricantes, desde mi punto de vista, tienen que seguir desarrollando esas baterías con más densidad, esas baterías más baratas, abaratan el coste de los camiones, pero creo que haber un muy buen catálogo de camiones de bajo tonelaje para todo eso que ya es posible. La Administración tiene que hacer todo lo necesario para que se acelere la inversión en red de distribución, que es el cuello de botella número 1 y más importante que tenemos. Las tramitaciones siempre han sido un problema, pero convivimos con ellas. Pero lo de la red es crítico. Si no hay red, no hay nada, ¿vale? Y por nuestra parte, por los que desarrollamos infraestructura, tenemos que hacer todos los proyectos necesarios en depósito y tenemos que invertir, y lo estamos haciendo, para la infraestructura pública. Y creo que me pasa un poco el tiempo, pero no demasiado.